Sánchez y Begoña Gómez. Es nuestro tema de portada y vamos a conectar en este momento con nuestro corresponsal político, Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí desde el Congreso de los Diputados y precisamente para analizar también y para conseguir más información sobre los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que ya están reaccionando evidentemente a esa noticia, como decías, de última hora, y es que la Audiencia Provincial pues permite al juez Peinado ampliar su investigación, la que está llevando a cabo sobre Begoña Gómez, y le permite, por tanto, investigar también el tema de la apropiación, de la supuesta apropiación que se está investigando del software de su máster en la Universidad Complutense, que recordemos, pues consiguió ayudas de diferentes empresas multinacionales y finalmente se lo registró a su nombre Begoña Gómez. Se está investigando, como digo, tendrá que ser, evidentemente, estamos en un Estado de Derecho, la justicia quien hable, pero desde luego aquí la clave es que la Audiencia Provincial, lejos de recortarle, como algunos decían que iba a ocurrir, la investigación al juez Peinado, se le ha ampliado, por tanto, los objetivos o el marco de su investigación hasta el punto de incluir también en ella el software de la Universidad Complutense que, como decía, acabó siendo registrado a nombre de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del Gobierno. Supone que la Audiencia Provincial de Madrid, tal como lo publica el diario El Mundo, ordena que el juez Peinado investigue también si Begoña Gómez se apropió del famoso software de la Complutense, con lo cual refuerza, lejos de distanciarle, refuerza, como dices, la investigación del juez Peinado y además desestima el recurso de la Fiscalía que había pedido que se le apartara en esta vía de investigación, en esta nueva vía de investigación, con lo cual el cerco, como decimos, el cerco judicial sobre Sánchez y sobre su esposa, sobre Begoña Gómez, se estrecha aún más y eso tiene que haber provocado reacciones ya en el Congreso. Claro, desde luego, es decir, este es otro de los temas, digamos, y de los enfoques o de las conclusiones, mejor dicho, que se puede extraer de ese asunto, y es que lejos de no haber nada, que es la frase más repetida tanto por Pedro Sánchez como por parte del Partido Socialista, pues sí que hay algo. Tanto es que hay algo que, insisto, la Audiencia Provincial, como estamos contando, amplió el objeto de la investigación del juez Peinado en torno al denominado en prensa caso Begoña Gómez. Evidentemente ya ha habido reacciones, tal y como estamos cubriendo desde Es Diario, desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, y uno de los primeros en reaccionar ha sido el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, que ya hablaba este mismo mediodía de ese doble éxito, con ironía, que ha conseguido la familia Sánchez Gómez. Vean. La familia Sánchez Gómez ha tenido hoy un éxito doble. La realidad es que hoy, por tercera vez, la Diputación de Badajoz ha sido registrada por agentes de la UCO para recabar pruebas sobre el contrato irregular del hermano del presidente del Gobierno, alias David Azagra, y hoy, esta mañana, la Audiencia Provincial de Madrid avalaba que se investigue a la esposa del presidente del Gobierno imputada por corrupción y por tráfico de influencias. Los agentes de la UCO registraban la Diputación de Badajoz en búsqueda de pruebas sobre el contrato irregular del hermano del presidente del Gobierno, al que se le imputan 5 delitos. 5 delitos. Prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude a la hacienda pública y fraude a la seguridad social. Bien, Miguel Tellado, que hacía referencia también, luego vamos a hablar con Paloma Cervilla, también del hermano de Pedro Sánchez y de todo lo que puede ir pasando en el futuro, pero claro, Miguel Tellado decía, aquí lo que está pasando es que el cerco se estrecha y se avala más investigación sobre Begoña, más de la que había todavía. Bueno, se avala sobre el caso de Begoña Gómez y también se refería al caso, digamos, hermano de Pedro Sánchez, como se denomina en prensa, y es que la UCO volvió a registrar para poder conseguir más información sobre todo lo que atañe a la investigación del hermano de Pedro Sánchez. Es por ello que Miguel Tellado también continuó en su, pues analizando, digamos, lo ocurrido esta misma mañana y volvió a pedir, mejor dicho, una vez más, explicaciones públicas a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que se niega a darlas, más que decir que todo es fango, recordemos, y más que decir que aquí no hay caso, a pesar de que la Audiencia Provincial avala aún más investigación sobre el asunto al juez Peinado, y en este caso también la UCO, como decíamos, investiga todavía más o intenta conseguir más pruebas sobre esa investigación del caso hermano de Pedro Sánchez. Veamos de nuevo a Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, precisamente pedir de nuevo explicaciones, exigir explicaciones a Pedro Sánchez.
A Sánchez se le agota el tiempo para comparecer públicamente y aclarar el grado de responsabilidad de sus familiares y el suyo propio en todo lo que está ocurriendo. No hay nada, ya no vale como explicación a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues lo acabamos de escuchar, Javier. Ese es Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular. Pues muchas gracias, Hugo Pereira, corresponsal político de Es Diario. Luego volvemos contigo y nos cuentas más cosas de las que has visto hoy por el Congreso de los Diputados, si te parece. Perfecto, Javier, un placer. Gracias, Hugo Pereira. Hasta otra. Vamos a analizar un poco más este asunto con Pablo de Palacio, que es nuestro abogado de cabecera, uno de los colaboradores habituales de Es Diario. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, esta noticia que hemos conocido hoy, que publican nuestros compañeros del Mundo, la audiencia ordena que el juez Peinado investigue también a Begoña por el tema del software, por la supuesta apropiación de ese software. Este elemento, el software, ¿hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede llevar la investigación del juez Peinado, ahora que ya tiene vía libre el juez Peinado para investigarlo? Bien, lo que hace aquí la audiencia es darle la razón al juzgado de instrucción número 48, que es el que conocía en primer lugar sobre la querella de este software, y que lo que vino a decir el juzgado 48, la titular, era que el competente era el juez Peinado por cuanto habían unos hechos conexos que se estaban investigando y que precisamente ese software se adquirió gratuitamente por parte de la mercantil Transformación Social Competitiva para ese máster en concreto. Por lo tanto, dada la conexidad de las investigaciones y que la del juez Peinado era anterior, la audiencia concluye que esa conexidad hace que deba ser el juez Peinado quien lleve a cabo toda esa investigación. Eso, evidentemente, lo que va a hacer es facilitar de alguna manera la investigación, va a facilitar también la instrucción del asunto, porque, como comprenderán, cuando algo se instruye por una misma sala es siempre mucho más sencillo de llegar a recabar todas esas pruebas que si se tienen que estar exhortando de un juzgado al otro. Por lo tanto, me parece que es una decisión acertada en contra del criterio que tenía Fiscalía, pero, como digo, no ha sido el juez Peinado quien ha pedido que esa causa le llegara a él, sino que fue la titular del juzgado de instrucción la que dijo que no era competente y que el competente era el juez Peinado por cuanto conocía de un asunto conexo anterior a la interposición de la querella por el software. Claro, porque el software, Pablo, ¿en qué función cumplía en todo el entramado este del máster que Begoña Gómez impartía en la Complutense? Bueno, ya sabemos en qué condiciones, bueno, pues sin tener una titulación adecuada, con los patrocinios que supuestamente conseguía a través de Pedro Sánchez, supuestamente digo, pero ¿qué papel cumplía el software en todo este entramado? Bien, el software lo que te trae es toda la información necesaria para haber llevado a cabo este máster de transformación social competitiva que estaba codirigida por Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Es decir, este software se adquirió gratuitamente precisamente para el almacenaje y para poder llevar a cabo toda la, digamos, pues toda la actividad educativa de este máster, y por lo tanto es algo sin lo cual no se hubiera podido llevar a cabo el máster de transformación en el que es codirectora Begoña Gómez y en el que además presuntamente se han cometido estas irregularidades. Por lo tanto, el software es una pieza clave, es lo que se llama pieza de convicción, es una pieza esencial para la instrucción del asunto, y será a través de la información que ese software nos pueda dar, y no solo la que se pueda almacenar en ese software, sino también de cómo se haya adquirido ese software y para qué, lo que precisamente nos dará información sobre el alcance de los delitos que se están investigando. Hemos de recordar además que se solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas la implementación de ese software, la inscripción de ese software como marca de esta empresa en la que está Begoña Gómez, y por lo tanto eso lo que hace es que prima facie, como dice la Audiencia Provincial Sección Tercera de Madrid, al menos a priori y en la fase preliminar, instructora en la que nos encontramos, le lleve a concluir que hay una relativa conexión entre el software y entre el máster. También el juez Peinado sale reforzado porque la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de la Fiscalía para que no se abriera esa vía de investigación, con lo cual el juez Peinado, que algunos dicen no, pero el juez tiene una posición muy precaria, vamos a ver hasta dónde puede llegar, vamos a ver si le retiran. La Fiscalía le está reforzando con esta noticia que hemos conocido hoy. Sí, así es, el juez Peinado quiere continuar investigando y la Audiencia Provincial le avala, ratifica que todavía
hay hechos que revisten carácter de delito y que por lo tanto deben ser objeto de investigación. Y por lo tanto entiende, al contrario del criterio de la Fiscalía, que debe continuar investigando, debe continuar practicándose diligencias durante el tiempo que sea necesario, como máximo 1 año, o si antes tiene ya la conclusión de la posible, que no sabemos, pero posible ilicitud de los actos cometidos, poder aperturar ya juicio oral para que sea la sala de enjuiciamiento quien proceda en su caso a enjuiciar el asunto. Pero por ahora lo que dice la audiencia es que todavía el juez Peinado no ha podido recabar toda la información necesaria para concluir si existe o puede existir ese delito y que por lo tanto tiene que continuar practicando diligencias y avala por lo tanto toda la tesis que ha venido manteniendo el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.